Muy buenos días YouTube, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos al taller. El día de hoy vamos a continuar con la serie de vídeos de qué partes necesito para construirme el dron que quiero construir. Ya hablamos un poquito en el primer vídeo de la importancia de entender bien qué es lo que quieren y para qué lo quieren. También vimos un poquito de qué tipo de chasis necesitan o qué tipo de chasis deben seleccionar o tener seleccionado para lo que ustedes quieren construir. También hablamos de que deben estar conscientes de cuánto va a pesar todo eso que ustedes quieren construir, de que el chasis les va a determinar las propelas que van a poder utilizar, el tamaño, el chasis les va a determinar también el tamaño de la batería que van a poder utilizar. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de motores. Creo que es uno de los vídeos más esperados de la serie, cómo selecciono los motores correctos para mi dron. Y aquí quiero hablar un poquito de que también no todo son fórmulas y cálculos, ¿sí? Muchas veces la mejor manera, y como de hecho yo lo hacía al principio, y de hecho todavía lo hago, es que si yo me quiero construir un dron, pues yo me fijo en qué está usando la gente para ese tipo de drones que yo me quiero construir. Entonces, si yo me quiero construir un dron, por ejemplo, como el 450 que construí al principio, pues lo que uno hace es que simplemente busca la gente que está construyendo 450 y que está construyendo un 450 parecido al que yo quiero, y qué motores está utilizando, qué ISI está utilizando, qué propelas, todo ese tipo de cosas, pues uno se puede fijar qué está usando la otra gente. Y de acuerdo a eso, pues ya uno entra a mirar los números y mirar si sirve, si no sirve, o si necesito seleccionar algo distinto. Pero mucho de la selección de partes para el dron es fijarse en el mercado, fijarse qué está usando las otras personas y pues investigar un poquito sobre eso, si es adecuado, si sirve. Y esas son las herramientas que les voy a dar ya a ustedes en esta serie de vídeos, que ustedes entiendan un poquito por qué se selecciona lo que se selecciona y si es adecuado o no es adecuado o necesito seleccionar otra cosa distinta. Y para eso también quiero que vayamos un ratico a mi mesa de trabajo. Vamos a desarmar uno de los motores que teníamos anteriormente en el cuadricóptero y les voy a mostrar qué significan todos esos números de los motores. Qué significa ser un motor 2212 de 1000 kb o un motor 2412 de 980 kb como el que ya tenemos en nuestros drones, o un motor 2205 de 2300 kb que es el que voy a usar para el dron de carreras. Entonces, ¿qué significan esos números y por qué son tan importantes? Entonces vamos a la mesa de trabajo, desbaratamos el motorcito y les muestro qué significan esos números y para qué nos sirven. Después les explico más o menos cómo funciona un motor brushless o un motor sin escobillas, para que entiendan un poquito del funcionamiento, y luego les muestro cómo seleccionar el motor adecuado. Entonces, si les parece, nos vemos en un segundo en mi mesa de trabajo para que desbaratemos el motor y miremos cómo es por dentro. Bueno, bienvenidos a mi mesa de trabajo. Entonces, si les parece, vamos a desensamblar este motorcito y les muestro cómo es por dentro. Para algunos de ustedes no será nuevo, los que vieron el video de cómo cambiar los rodamientos en un motor de estos, pues ya lo conocerán, pero vamos a ver un poquito de cómo funciona y de qué significan esos números que vienen en los motores o que nos dice la referencia de un motor. Entonces, para desensamblarlo, pues ya sabrán que hay que quitar el pincito en U que trae aquí en la parte de atrás del eje, y ya simplemente con hacer un poco de fuerza pues quitamos la campana de la base. Todo motor eléctrico normalmente se compone de dos partes: el rotor y el estator, ¿sí? El estator, como su nombre lo dice, es la parte que se queda estática o que se queda quieta, y el rotor es la parte que rota o que gira. En un motor brushless hay dos tipos de motores. Están los motores inrunner y los motores outrunner. Los motores outrunner son los que tienen el rotor en la parte externa. Los inrunner son los que tienen el rotor en la parte interna. Los que nosotros usamos en la mayoría de casos para los multirotores o los drones son outrunner, o sea que el rotor está por la parte externa del estator. Si ustedes ven, lo que gira en el motor es la parte externa, y por eso se llama de esa manera. Entonces el estator es la parte interna, que es la parte que se queda quieta y es donde están las bobinas, que son como una especie de electroimanes, que la ISI cambia de polaridad para que la campana gire.
Eso lo vamos a ver más adelante y les voy a explicar más o menos cómo funciona. Entonces, ¿qué significan los números de un motor? Un motor viene compuesto de dos, el número de un motor, la referencia de un motor viene compuesta de dos partes. La primera parte es la medida del motor y normalmente son 4 números. En el caso de este motor es un 2212. Entonces, el 22 lo que significa es el diámetro del estator. Entonces, si nosotros tomamos un calibrador y medimos el estator, vemos que tiene 22 milímetros de diámetro. Entonces, eso es lo que significa ese número 22. Los segundos dos números que nos encontramos, el 12 en este caso, sería la medida del alto del estator. Entonces, de nuevo, si tomamos un calibrador y miramos la altura que tienen los electroimanes o la bobina del estator, vemos que tiene 12 milímetros de alto. Entonces, los primeros 4 números de la referencia de un motor, en este caso 2212, son la medida del diámetro y de la altura del estator del motor. Y luego viene seguido por otro número que son los kb del motor. Los kb del motor lo que significa es la velocidad a la que gira el motor. Son las revoluciones a las que gira el motor por minuto según el voltaje que se le aplique. Y los kb significan revoluciones por voltio. Entonces, eso es lo que significan los números en un pequeño motor Outrunner brushless de los que usamos para nuestros drones. Entonces, por ejemplo, un motor como el 2205 que voy a usar para el dron de carreras, lo que significaría es que tiene 22 milímetros de diámetro en su estator y 5 milímetros de altura en su estator. Y el 2300 kb que trae serían las revoluciones por voltio a las que puede girar ese motor. Este motor, por ejemplo, es de 920 kb, o sea que es 900 revoluciones por voltio. Entonces, si les parece, nos vemos en el tablero y les explico un poquito de, pues ya sabemos qué significan los números, pero ahora les explicaré un poquito de para qué nos sirven. Bueno, bienvenidos al tablero. Y si les parece, entonces vamos a ver un poquito de cómo funcionan los motores brushless, como el que acabo de mostrar ahí en la mesa de trabajo. Y si ustedes pudieron observar, el estator que está en la parte interna del motor, lo que son unas bobinas que están ubicadas hacia alrededor del estator. Son obviamente muchas más, pero para efectos prácticos de la explicación, les muestro con poquitas. Entonces son unas bobinas que tienen un cable bobinado alrededor, obviamente, y lo que ellas hacen es que funcionan como electroimanes. Según la energía que le pongamos a estas bobinas o que la IEC le pone a estas bobinas, pues entonces se va a convertir en un imán que puede ser negativo positivo o positivo negativo. Y pues obviamente alrededor tenemos nuestro rotor, que como ya vimos en un motor Outrunner, gira alrededor del estator. Y este rotor tiene unos imanes que están puestos en esta parte. Si ustedes lo pudieron ver cuando lo desbaratamos. Y pues estos imanes son fijos y tienen una polaridad que pueden ser positiva negativa o negativa positiva, pero son fijos. O sea, esa polaridad no cambia. Siempre es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que cuando tenemos dos imanes, si son de la misma polaridad, positivo o positivo, se van a repeler. Y si tienen polaridad contraria, positivo o negativo, pues se van a atraer. Entonces la IEC cambia la polaridad de estas bobinas según lo va necesitando para atraer o repeler estos imanes y que se muevan en el sentido que necesitamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos que esto, vamos a volverlo a poner, pero más ordenado para que se vea mejor. Si yo necesito que el rotor gire en este sentido y yo tengo un imán acá y ese imán es positivo negativo, entonces la IEC lo que va a hacer es poner la polaridad de esta bobina para que atraiga a este imán y la polaridad de esta bobina para que lo repela, ¿sí? Entonces, si este imán es positivo o negativo, entonces la IEC va a poner esta bobina positiva negativa y esta negativa positiva.
Entonces lo que va a hacer es que esta bobina va a atraer el imán para que vaya en ese sentido, y esta bobina va a repeler el imán para que vaya también en ese sentido. Eso se hace muy rápido y con todas las bobinas del estator y con todos los imanes del rotor. Eso se hace extremadamente rápido, muchísimas veces por segundo, y eso es lo que hace que el motor gire en el sentido que necesitemos que gire. Así funcionan los motores brushless que utilizamos en nuestros drones. Es muy simple y a la vez no tanto, pero es la manera como funciona. Entonces, si les parece, ya vamos a ver un poquito entonces de cómo seleccionar el motor correcto. Entonces lo primero que ustedes deben fijarse, obviamente, es en el empuje que tienen que generar y en la hélice que pueden utilizar. Entonces, si ustedes pueden, según el marco que seleccionaron, por ejemplo, si seleccionaron un marco de carreras que solamente puede usar hélices de hasta 5 pulgadas de diámetro, pues entonces ustedes deben buscar un motor que con esas 5 pulgadas sea capaz de generar el empuje que ustedes necesitan para ese dron. Recuerden que ya vimos lo de la relación peso-potencia, cuánto empuje más o menos necesitan según la tarea que vayan a realizar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, necesitan un empuje de 800 gramos, porque están construyendo un dron 450 que pesa más o menos 1 kilo, entonces si ustedes tienen un dron que pesa 1 kilogramo, necesitan generar por lo menos 2 kilogramos de empuje, tal vez un poquito más para que se mueva un poquito más rápido. Entonces, con, por ejemplo, 800 gramos por motor van a estar bien, ¿sí? Entonces ustedes necesitan, y ustedes saben que un marco 450 pues les acepta más o menos una hélice de 10 pulgadas o de 8 pulgadas, 9 pulgadas, más o menos por ahí. Entonces ustedes necesitan un motor que con una hélice de ese tamaño sea capaz de generar un empuje de 800 gramos, más o menos. Entonces ahí es donde entran las tablas de datos de los motores. Y entonces quiero mostrarles un poquito de unos ejemplos, más o menos, por ejemplo, con los motores que seleccionamos para nuestro tricóptero y nuestro cuadricóptero, cómo son las hojas de datos, qué datos nos dan y cómo las podemos utilizar para entonces seleccionar el motor correcto. Ya sabiendo la medida del motor, qué significan los primeros 4 números, que es la medida del motor, y sabiendo que los otros números, los KB, significan las revoluciones a los que giran. Y aquí quiero darles otro datico. Por regla general, no siempre es así, pero por regla general, más o menos siempre, mientras más altos los KB del motor, mientras más KB tenga el motor, más pequeña va a ser la hélice que se le va a poder poner. Y mientras menos KB gira el motor, pues más grande va a ser la hélice que va a poder girar. Por regla general, más o menos es así. Y también mientras menos KB tenga el motor, obviamente va a ser un motor más grande y más robusto para girar hélices más grandes. Y mientras más alto el KB, pues va a ser normalmente motores más pequeños que puedan girar hélices de menos diámetro. Por ejemplo, los motores de drones de carrera que normalmente se usan por motores por encima de los 2000 KB, 2300, 2400, 2600 KB inclusive, para girar hélices de 3, 4, 5 pulgadas. Y incluso hay motores de 4000, 5000 KB para girar las pequeñas hélices de 3 pulgadas de los microdrones. Y por ejemplo, para hexacópteros extremadamente grandes, para cargar cámaras muy grandes, pues estamos hablando ya de motores de 300, 400 KB y motores muy grandes que puedan girar hélices de 16 pulgadas, de 15 pulgadas, 14 pulgadas, hélices muy grandes que no tienen que girar tan rápido para generar el mismo empuje, ¿sí? Entonces, más o menos por regla general se toma de esa manera. Mientras más altos los KB, más pequeña la hélice. Mientras más bajito los KB, más grande el motor y más grande la hélice, ¿sí? Entonces, si les parece, nos vemos en el computador en un momentico y les muestro algunos ejemplitos con las tablas de los motores, qué datos nos dan ellos en las tablas y cómo podemos usar esos datos para saber si ese motor nos sirve o no para la construcción que estamos haciendo. Entonces nos vemos en un momento en mi escritorio. Bueno, y antes de que vayamos al computador a mirar lo de las tablas, quiero contarles otros daticos acerca de los KB. Los KB del motor, como ya les mencioné, es las revoluciones por voltio, las revoluciones por minuto por voltio a las que el motor puede girar.
por ejemplo, para los motores que tenemos en nuestro cuadricóptero y en nuestro tricóptero, que son de 980 kV, significa que si nosotros le aplicamos a ese motor 1 voltio, el motor giraría a 980 revoluciones por minuto. Si le aplicamos, por ejemplo, 12 voltios de una batería de 3 celdas, pues el motor entonces giraría 980 revoluciones por minuto por los 12 voltios, que serían unos 11.760 revoluciones por minuto. ¿Sí? Esta velocidad es la velocidad máxima que alcanza el motor según el voltaje que le pongamos, pero no significa que va a llegar a toda esa velocidad. Esa velocidad es en vacío, cuando no tiene ninguna resistencia, cuando no tiene hélice, cuando no tiene nada, simplemente el motorcito solo girando. Si nosotros le ponemos al motor una hélice, esa hélice el aire le va a generar una resistencia y el motor va a tratar de llegar a esta velocidad, pero no, el aire y la resistencia del aire no va a dejar que lleguen a ella. Entonces, según el tamaño del motor y la fuerza que tenga el motor, pues más rápido y más cerquita va a llegar a esta velocidad. Digamos que si yo tengo, por ejemplo, un motor como los que yo tenía antes en el cuadricóptero, que eran de 920 kV y eran más pequeñitos, los rojos, los que desbaratamos aquí en la mesa de trabajo. Si yo a ese motor le pongo una hélice de 14 pulgadas, por ejemplo, que es una hélice grandísima, y la pongo a girar, esa hélice es tan pesada y el aire le va a generar tanta resistencia que el motor va a quedar muy lejos de sus revoluciones máximas a las que puede llegar. Y entonces ahí es donde va a tratar de consumir más corriente para tratar de llegar a esas revoluciones. Se va a calentar y se van a quemar sus bobinas y va a salir el humo mágico que sale de los motores cuando eso pasa. Entonces, los kV no significa que el motor vaya a girar a esas revoluciones, sino que es a las revoluciones a las que el motor va a tratar de llegar, y según la hélice que tenga puesta, pues va a ser capaz de llegar a ellas o no. Y según la fuerza que tenga el motor, pues va a llegar ahí más rápido o se va a demorar más para tratar de llegar a esa velocidad. Entonces, por ejemplo, los motores de carreras, de los drones de carreras, deben ser motores, si ustedes ven, son motores desproporcionadamente grandes para las kV que giran y las hélices que giran. Son motores que son de 22 milímetros, o sea, prácticamente del mismo diámetro de un motor de estos, que es los que tenemos los que teníamos en un 450, pero giran hélices de la mitad del diámetro, giran hélices de 5 pulgadas, mientras que en el 450 tenemos hélices de 10 pulgadas. Entonces son desproporcionadamente grandes porque ellos necesitan que el motor llegue lo más rápido posible a la velocidad máxima. Y eso es lo que le va a dar al dron esa velocidad de respuesta, que sea despierto. Porque si no, el motor va a llegar a esa velocidad, pero se va a demorar más en llegar a esa velocidad y va a ser un dron más dormido. Como se comportan, por ejemplo, los drones de carreras que les ponen hélices de 6 pulgadas. Generan más empuje, son hélices más grandes que generan muchos más gramos de empuje, pero como la hélice le genera tanta resistencia a los motores, pues se demoran más en llegar a esa velocidad y normalmente son un poquito más dormidos. Entonces se necesitan motores más grandes para contrarrestar eso. Y bueno, entonces si les parece, nos vemos en el computador y les muestro los ejemplitos de las tablas y ya en sí cómo seleccionar el motor adecuado. Bueno, bienvenidos a mi escritorio y como pueden ver, pues estamos en la página de SunnySky, que son los motores pues, que estamos utilizando en este momento en nuestro tricóptero y cuadricóptero, y vamos a ver un poquito entonces de lo que les estaba hablando. Como pueden ver, pues aquí estamos en la serie XS de SunnySky y tenemos varios motores. Tenemos 2206, 2204, 4115, un monstruo 8318, que ya ustedes saben entonces lo que significan esos números. Y vamos entonces a ver el 2412, que es el que estamos utilizando nosotros en este momento. Como pueden ver, lo primero que el fabricante les da es las medidas del motor. Y esto no se debe obviar y es bastante importante porque si ustedes seleccionaron ya un chasis que van a utilizar para el dron, pues deben fijarse que los agujeros que tengan el motor sean compatibles con los agujeros que ustedes tienen en el chasis. Entonces, fíjense bien en esto. Normalmente los fabricantes les dan las medidas de esos agujeros. Normalmente son estándar,
Entonces los motores 22 o 24 tienen una medida, los motores de 18 tienen otra medida, los motores de 41 tienen otra medida y así. Entonces fíjense bien en eso para que estén seguros que el motor les va a casar perfectamente en el chasis que ustedes compraron. Lo otro es que ustedes también, pues lo que les decía, fíjense qué motores está usando la gente. Si ustedes ven que la gente usa motores 2212, por ejemplo, la mayoría de la gente para motores 450 usa motores 2212. Entonces, si eso es lo que usa la mayoría, pues entonces ustedes vienen y buscan motores que estén cercanos a eso, porque pues normalmente si la gente lo está usando es por alguna razón, lo que no significa que ustedes no puedan usar otro tipo de motor diferente. Y van entonces a encontrar, normalmente todos los fabricantes les van a dar una hoja de datos, y esa hoja de datos tiene datos muy importantes, por ejemplo el peso de cada motor. Con el peso de cada motor ustedes ya saben que si necesitan 4, pues multiplican el peso por 4 y ustedes ya van a saber cuánto les pesan los motores para hacer el cálculo de cuánto les va a pesar el dron, por ejemplo. O les van a dar las hélices recomendadas. Entonces, si ustedes les dan las hélices recomendadas, por ejemplo, y ustedes saben que su chasis es un 450 que más o menos trabaja con hélices de 10 pulgadas, de 8 pulgadas a 10 pulgadas, pues entonces ustedes miran las hélices recomendadas del motor y ven que son hélices de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, pues entonces saben que están en un motor correcto para ese tipo de marco. Lo otro es la batería. Ustedes, el fabricante les va a dar el dato de con qué batería está trabajando, puede trabajar ese motor. En este caso es un motor que trabaja con baterías de 3 y de 4 celdas, lo cual también es adecuado para nuestro 450 y nuestro tricópter, por ejemplo. Y lo otro que les va a dar el fabricante, y que es muy importante, es que el fabricante hace las pruebas con todas estas propelas recomendadas. Él hace las pruebas con las baterías también recomendadas y les da un montón de datos. Y esos datos son muy importantes porque les va a decir el empuje, les va a decir la energía que se consume el motor, les van a decir los amperios que drenan, les van a decir la eficiencia del motor. O sea, si va a ser un motor que les va a servir para un dron que ustedes necesiten, que tenga mucha autonomía, o sea, que el consumo de energía sea muy bajito, pues entonces ustedes necesitan un motor que tenga la eficiencia bastante alta. Y todo eso se los va a decir el fabricante en estas tablas. Entonces, por ejemplo, si ustedes deciden que quieren un dron, un 450 por ejemplo, lo que estábamos hablando ahora, y que quieren que esté más o menos entre los 700 y 800 gramos de empuje por motor, entonces ustedes van a venir a ver el empuje máximo que genera ese motor con cada una de las propelas y con la batería. Entonces, por ejemplo, eso es otra cosa. Ustedes dicen, no, yo voy a utilizar batería de 3 celdas. Entonces, ustedes obvian todos los datos de las de 4 celdas y vienen y buscan los datos de las de 3 celdas, que son las de 11.1. Y miran con 11.1 voltios cuál es el empuje máximo que genera ese motor con este voltaje de batería y con esas propelas específicas. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que con una propela de 1047, que es muy parecida a la que nosotros estamos utilizando, que es 1045, y un motor y una batería de 3 celdas, pues estamos generando prácticamente 1 kilogramo de empuje. Y si nuestro dron pesa 1 kilogramo más o menos, 1 kilogramo, 1200 gramos pesa nuestro dron, pues con 1 kilogramo de empuje por motor estamos generando 4 kilogramos de empuje en total máximo, lo que igual estamos muy bien. Tenemos una relación de peso-potencia prácticamente de 4:1, que es bastante bien. El dron se va a mover muy rápido y va a ser bastante poderoso. Vamos a poder cargar una carga útil muchísimo más alta, y eso es en lo que ustedes se deben fijar. Entonces, si ustedes por ejemplo creen que con 800 gramos es suficiente para que el dron se mueva lento, se mueva de una manera, digamos, más dormido, que no sea muy rápido, que no sea excesivamente poderoso, pues entonces ustedes pueden buscar una, por ejemplo, con las 9047 y 3 celdas. El motor me da un empuje máximo de unos 750 gramos. Entonces vamos a tener unos 3000 gramos en total. Entonces ahí vamos a bajar la relación peso-potencia a 3:1. Todavía va a ser muy buena,
pero el dron va a ser un poco más dormido, un poco más calmado, y de paso vamos a subir la eficiencia, o sea, vamos a subir los gramos que el motor puede levantar consumiendo más poca energía. Eso es lo que significa la eficiencia. La eficiencia se mide en gramos por vatio y es los gramos que el motor es capaz de levantar consumiéndose un vatio de energía. Y obviamente mientras más alta sea la eficiencia, más va a durar la batería, más autonomía va a tener su dron. Entonces en todos esos datos es que ustedes se deben fijar. Entonces si por ejemplo yo quisiera un dron más dormido, pues yo sé que yo ya seleccionaría estos motores con una 9047, una Propela 9047, una batería de 3 celdas, y sé que voy a tener un consumo de amperaje de 11.6 amperios, o sea que una ISC perfectamente de 20 amperios me podría servir, no necesitaría irme hasta los 30 amperios. Son 750 gramos de empuje y son 5.8 gramos por vatio de eficiencia, lo cual la verdad es bastante alto. Entonces, un dron con ese tipo de propela y una batería de 3 celdas, con estos motores, la verdad, tendría una buena duración de batería. Entonces, en todas esas cositas es en lo que ustedes se deben fijar. Fijarse si es el empuje que ustedes están buscando, fijarse que las hélices sean adecuadas para el chasis que seleccionaron, fijarse que la batería sea la que ustedes quieren usar, una de 3 celdas, una de 4 celdas, y fijarse que los gramos de empuje que generen sean los adecuados para lo que ustedes están buscando. Y lo mismo la eficiencia, que sea un motor eficiente. Mientras más eficiente, más les va a durar la batería. Si les parece, vamos a mirar los motores de carreras los motores que yo seleccioné para mi dron de carreras, que son estos IMAX 2205 de 2300 kb. Entonces es lo mismo, si ustedes vienen van a tener unas hojas de datos. En este caso estos motores vienen tanto de 2300 como de 2600, y si ustedes ven, por ejemplo, aquí nos están diciendo que los de 2300 se usan mejor, nos recomiendan una propelas de 5 pulgadas para ellos, y los de 2600 nos recomiendan una de 4 pulgadas, o sea que es más o menos lo que yo les estaba diciendo. Mientras más altos los KB, más pequeñas deben ser las hélices, y también obviamente se nos reducen los gramos de empuje con unas hélices más pequeñas. Estos motores aquí nos están dando también exactamente los mismos datos. Entonces, por ejemplo, estos son los que yo pedí para el mío, que son los 2205 de 2300 kb, y yo los pienso utilizar al principio con baterías de 3 celdas, y luego voy a pasar a 4 celdas cuando ya sea un poquito más experimentado. Entonces yo sé que el dron en total, el de carreras que me va a construir, pesa más o menos unos 500 gramos. Y yo sé que esta batería este motor 2205-2300 con una batería de 12 voltios, o sea de 3 celdas, y unas propelas 50-45, pues me va a dar un empuje de unos 712 gramos más o menos. Entonces significa que tengo un empuje de prácticamente 3 kilogramos, 2.8 kilogramos. Para un dron que pesa unos 500 gramos, pues está bastante bien. Tengo una relación de peso-potencia de más de 5:1. Y eso que estoy utilizando baterías de 3 celdas. Tengo una eficiencia súper bajita, eso sí se los digo, los motores de carreras, la eficiencia es súper bajitica. Por eso lo que les decía antes, ustedes no pueden esperar volar mucho tiempo con un dron de estos, porque no es un dron para eso. Miren, comparando 2.87 gramos por vatio de eficiencia de este motor, y eso que con 3 celdas, con 4 celdas la eficiencia se baja a 2.14 gramos por vatio, comparada con, por ejemplo, que nos está dando una eficiencia de 5, con la que habíamos mencionado ahorita, era de 5.8 gramos por vatio. Es casi el triple de eficiencia. Entonces en todas esas cositas se deben fijar. Esto es un motor, claro, pero miren que esto es un motor que me genera con una hélice de 5 pulgadas prácticamente el mismo empuje que me genera este motor con una hélice de 10 pulgadas. Entonces son motores que giran muy rápido, son motores que consumen mucha energía, pero que funcionan para lo que están hechos, que es para ser rápidos y ágiles.
Y yo sí tengo muchísima curiosidad de ver este monstruo, cuáles son sus especificaciones. Es un motor de casi 8 centímetros, de prácticamente 8 centímetros de diámetro. Es gigantesco. Y vamos a ver, como les mencionaba también, si lo pueden observar, es un motor de 120 kb y viene inclusive hasta de 100 kb, porque es un motor muy grande, está hecho para girar hélices demasiado grandes. Vamos a ver de cuánto es la hélice recomendada. Una hélice de 30 pulgadas, es una hélice grandísima. Y como pueden ver, con el motor de 100 kb podemos generar 11 kilogramos de empuje con una hélice de 30 pulgadas. Es impresionante. Y como pueden ver, es un motor bastante eficiente, 6.3 gramos por vatio. Claro que se usa con una batería de 12 celdas. Impresionante. Me imagino que serían dos baterías de 6 celdas en serie. Pero bueno, como les mencioné, todo está en las hojas de datos. Fíjense qué está usando la gente, fíjense que sea lo más correcto para lo que ustedes quieran hacer, que tenga una eficiencia alta, más o menos una eficiencia alta, estamos hablando ya de una eficiencia de 5 gramos por vatio, 6 gramos por vatio, ya estamos hablando ahí de eficiencias altas. Si ustedes necesitan pues que el dron les consuma poquita o la menos cantidad de batería posible para vuelos más largos, o si ustedes necesitan una relación peso-potencia súper alta para un dron de carreras. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer y todo está en las hojas de datos de los motores. Entonces espero que hayan podido entender y aclarar un poquito. Si esto les generó más dudas de las que les aclaro, pues me las ponen en comentarios y con mucho gusto trataré de hacer lo posible para responderles. Espero que les haya gustado. Creo que este ha sido el video más largo de la serie y la verdad fue un poquito complicado también la grabada y todo lo que tenía para decirles. Espero que haya sido muy claro. Si les gustó, por favor denle like, que eso me ayuda muchísimo para que otras personas lo noten y se puedan beneficiar de esta información. Compártanlo con sus amigos para que ellos también los vean, si tienen amigos que les interese esto. Y recuerden suscribirse si no lo han hecho todavía. También me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, para que no se pierdan lo que les posteo por ahí, que también es bastante interesante. Y nos vemos en un próximo video. Espero que estén muy bien. Chao.